Este video está preparado con el objeto de comentarles cuál fue el fallo o los fundamentos de la sentencia dictada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la acción promovida por el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la acción declarativa de certeza en contra del Estado Nacional, por la cual se solicita a la Corte declare la inconstitucionalidad del decreto 241 del año 2021 en su artículo 2, que disponía la suspensión de las clases presenciales en la zona del AMBA. Los argumentos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires básicamente se sustentan en su autonomía constitucional desde el año 94, en que hay una falta de pruebas o estudios que avalen la medida dispuesta y que esa medida no era razonable, no estaba justificada, o sea, que sea dictada por el Poder Ejecutivo cuando el Congreso estaba en funciones, y que tenía un conflicto de decretos que afectaban básicamente el derecho humano a la educación. Pero lo más importante de los argumentos de Cava es que ellos sostienen que todo lo que es educación primaria le corresponde a su competencia y que todo aquello que es materia de salud en su jurisdicción también le corresponde a su competencia. Con lo cual sostienen que solo si esas potestades afectan a las potestades que tiene la nación en materia de sanitaria, solamente en ese caso se podría haber justificado la decisión de la nación. Pero ellos se atribuyen el poder de policía en ambas situaciones, tanto con respecto a la educación primaria y como respecto a salud. Esta postulación es la que nosotros le vamos a dar un análisis, porque la idea es que este fallo nos sirva para entender lo que es el poder de policía. Y que el poder de policía no solamente le interesa a veces al ciudadano en sí, que no se limiten sus derechos, en este caso a la educación de los chicos que van a la escuela de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sino que hay un conflicto entre quién tiene que decidir sobre estas medidas. ¿Quién es la que dispone levantar las limitaciones o concederlas? En este caso, la que la educación sea virtual o presencial. La nación se defiende sosteniendo que todo lo que es materia de salud le corresponde a la competencia nacional. Alega que tiene pruebas científicas que demuestran la necesidad de la suspensión de clases y, sobre todo, alega también que Cava consintió todos los decretos que venía dictando la nación en materia de pandemia y que ahora se quiere arrogar ella la competencia en materia de salud. El dictamen del Procurador Nacional, que es una opinión que se da sobre los argumentos brindados por las partes del proceso, es favorable a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires porque entienden que no había pruebas que justifiquen la decisión tomada por la nación. Sobre todo, puso énfasis en el análisis del decreto de necesidad y urgencia. Con ese dictamen, la Corte ya estaba en condiciones de resolver y resolvió a favor de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero con 3 votos distintos, pero que distintos en algunos aspectos, en algunos matices, porque en realidad los 3 votos sostienen que la autonomía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, si bien llegan a esa conclusión por diferentes caminos, pero todos concluyen en que el decreto del Estado Nacional afectó la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires. El primer voto, que es el de la mayoría del doctor Rosati y del doctor Maqueda, pone el énfasis primero en analizar por qué la autonomía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, narrando todos los antecedentes, todo lo que dice la Constitución al respecto, y luego analiza quién es competente para resolver las cuestiones atinentes a la educación primaria, concluyendo que le corresponde a la provincia, a la Ciudad de Buenos Aires, al igual que le corresponde a cada provincia en sus jurisdicciones. Pero acá redobla la apuesta este voto y dice que en materia de salud también le corresponde a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires porque entienden que es un poder de policía local. Si bien hay un poder de policía general
que es el poder de policía bienestar, donde le corresponde a la nación sostener lo que es en materia de emergencia sanitaria, sostiene que sí o sí tiene que haber una incompatibilidad absoluta en el ejercicio de la competencia de la ciudad contra la nación para que prime la competencia de la nación. Y ahí es donde ellos entran diciendo que no hay una justificación en la decisión impugnada que lleve a la necesidad de afectar la autonomía. Al igual que lo dice la educación federal. Dice, ojo, acá la potestad en materia de educación es local porque la nación solamente va a disponer las bases de la educación conforme al artículo 75, inciso 19. Entonces, habla de autonomía de Cava, que la educación es potestad local y la salud pública, si bien hay facultades concurrentes, sin perjuicio de que la potestad es de la ciudad, esa tiene que haber una absoluta incompatibilidad y que eso en el caso no se da. Que la decisión no es razonable, no está justificada y por lo tanto no puede hacerse lugar a la misma. El voto del doctor Rosenkrantz es un voto donde ya acá habla solamente del comercio interjurisdiccional como una potestad exclusiva de la nación. Esa circulación de personas sí reconoce que es potestad de la nación, pero que el poder de emergencia, no obstante, el poder de emergencia que se dispone por ley nacional, entiende que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires conserva todo el poder de policía en salud pública y en educación. Y que si bien hay facultades concurrentes en el bienestar de todo, que lo dice el artículo 75, también esa potestad de promover el bienestar es concurrente. O sea, le da la potestad absoluta a Cava y en lo que no, en lo que es poder de bienestar, dice que es concurrente, por lo cual entiende que la única exclusiva, que es la del interjurisdiccional, no está afectada por las clases presenciales en la ciudad de Buenos Aires. No hay elemento de prueba. Vamos al voto del doctor Lorenzetti. El doctor Lorenzetti habla todo, empieza su voto hablando de lo que es el derecho humano a la educación, lo que es el derecho a la salud. Habla de que a veces hay conflicto entre ambos derechos. Acá ya no lo pone como una potestad ni una reglamentación de política sanitaria, sino como que hay derechos. Ambos derechos están enfrentados. Pone cuáles son los tratados que los reconocen a ambos. Y concluye que cuando hay cuando hay una emergencia, como en este caso sanitaria, los derechos humanos igual se tienen que respetar en el marco que dispone la Constitución. Nadie puede ser limitado con su derecho a la educación, salvo que ese derecho y ese ejercicio afecte el derecho de salud de las otras personas. En este caso, para resolver este conflicto, entiende que la potestad del poder de policía en materia de educación es concurrente y en materia de salud es concurrente. Ya no le da la potestad exclusiva a Cava. Ambos tienen la potestad pero ¿cómo se resuelve este tema? Dice que tanto la provincia como Cava tienen jurisdicción para decidir la apertura de las escuelas. El Estado Nacional solo lo puede hacer en concurrencia con las provincias y con Cava, en lo relativo a las bases, pero no puede sustituir la decisión autónoma apartándose de la reglamentación vigente. ¿Y por qué concluyen esto? Concluye con esto porque hay una disposición de régimen federal en la materia educativa, que es que cuando la nación tiene una potestad concurrente con las jurisdicciones locales, la que va a resolver en estas materias cuando haya conflicto va a ser el Consejo Federal de Educación. Y cita una resolución del Consejo Federal de Educación que disponía que cada jurisdicción iba a analizar las circunstancias que le permitían o no disponer la presencialidad de las clases o su virtualidad. Entonces, fundamentándose en esta resolución del Consejo Federal de Educación, entiende que no puede vulnerarse esa resolución. ¿Por qué?
porque dice que sin perjuicio de que existan o no informes científicos que han acompañado a las partes para poder ponderar si la vuelta a las clases iba a ser realmente, iba a afectar o iba a vulnerar o iba a agravar la pandemia, entiende que los jueces no son quienes pueden eh, analizar esa prueba científica y disponer si la medida tomada por el gobierno nacional era conveniente o no. Este fallo a mí me ha hecho pensar mucho en cuanto, primero, cómo cada uno de los votos eh, dispone en algunos casos que la potestad es exclusiva en materia de educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y en materia de salud entiende que hay una concurrencia, pero que esa concurrencia no puede ser afectada por una de las partes si no hay un acuerdo. Y cuando no hay acuerdo, para Lorenzetti hay que ver qué dice la ley de educación para resolver ese conflicto. Mientras que para el voto de la mayoría, para el del doctor Rosati y el doctor Maqueda, ellos hablan de la necesidad de mantener un federalismo de concertación. ¿Qué significa esto? De que todas estas decisiones se lleven a cabo con un acuerdo. No se pueden destruir las potestades. Entonces entiende que si se le da prioridad a la potestad nacional sobre la autonomía de Cava, sería una imposición, y que para ellos, en este caso, el federalismo que impera en la Constitución es ese federalismo de concertación. Si no hay acuerdo y no hay una resolución que lo disponga, hay que ir a ver quién tiene la facultad. Y en este caso, resuelve el entuerto diciendo que la razonabilidad de la decisión de limitar las clases de manera presencial estaba ausente. No había una necesidad de limitar, una razonabilidad excedía en lo que era una justificación, y como un decreto, cuando una decisión, sea una ley o sea un decreto, no es razonable, no se puede entender que se afecte una potestad concurrente. Si no hay acuerdo, tiene que haber razonabilidad. Si no hay razonabilidad, es como que no hay fundamento. Y si no hay fundamento, no se puede afectar la potestad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lorenzetti va a la reglamentación ya vigente. Sinceramente creo que el voto que más me convence desde lo jurídico a mí, en lo personal, es el voto de la mayoría. Si bien a mí me gusta mucho el voto del doctor Lorenzetti porque habla de los derechos humanos y habla de lo que en sí realmente importa, que es un conflicto entre el derecho a la salud y el derecho a la educación, sin embargo, cuando va a resolver el conflicto, habla de una resolución del Consejo Federal. Entiendo que su criterio es para que ellos, los que son las partes, los que tienen los poderes concurrentes, Cava y Estado Nacional, tengan que ponerse de acuerdo a través de los mecanismos que el propio federalismo prevé, como en este caso la Ley Nacional de Educación. Y se sale del que quiere sacar al Poder Judicial de la necesidad de tener que establecer cuál es la medida conveniente, que para eso están estas autoridades, que son las del CABA y la del Estado Nacional, para poder decidir lo más propio en materia sanitaria, como es en este caso. Es un fallo que vale la pena leerlo, es muy largo, pero sin embargo es importante para la materia, porque nos habla de conflictos de derecho, nos habla de poder de policía, nos habla de las facultades concurrentes, y sin olvidar que detrás de todas estas potestades que a veces se ponen en conflicto, están los ciudadanos, que son los que reclaman que no se les afecten sus derechos humanos, en este caso educación y salud, con medidas que pueda disponer un poder que no le corresponde, o ya sea nación, ciudad o el ejecutivo, si le corresponde al legislativo. Entonces, es importante para la materia, lo podemos seguir conversando a este fallo, así que espero que les inquiete, los motive a la lectura, y que este video les sirva como una guía para entender la importancia de estas decisiones actuales de la Corte Suprema.